arrodillada limpiando champán con sus manos desnudas, mientras los invitados ricos reían y la fotografiaban. Carolina no vio al hombre entre la multitud que palideció al reconocerla. El único periodista que guardaba 18 años de pruebas de su inocencia. La peor humillación de su vida estaba a punto de convertirse en el arma que destruiría a todos los que la habían traicionado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El salón de la mansión Villarreal brillaba con la opulencia de 1000 luces de araña, cada cristal reflejando el esplendor de una fiesta que solo los verdaderamente privilegiados podían permitirse. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y joyas que costaban más que una casa promedio, reían y conversaban mientras camareros uniformados se deslizaban entre ellos con bandejas de champán francés. Era la celebración anual de la empresa más poderosa de la ciudad, y todos los que eran alguien estaban presentes. El aire olía a perfumes caros y ambición, a dinero viejo y poder nuevo. En medio de este mar de elegancia, nadie notaba a las personas que hacían posible tal despliegue. Los empleados eran invisibles por diseño, simples engranajes en la maquinaria del lujo. Entre ellos estaba Carolina Méndez, una mujer de 38 años cuya postura recta y mirada digna contrastaban con el humilde uniforme gris de empleada doméstica que llevaba. Sus manos, aunque enrojecidas por el trabajo constante, se movían con una gracia particular mientras acomodaba las copas en la mesa del buffet. Había algo en sus ojos, una chispa de inteligencia y refinamiento que no encajaba del todo con su posición actual. Carolina había llegado a la mansión Villarreal hacía apenas 6 meses, después de una entrevista sorprendentemente breve con la señora Beatriz Villarreal, la matriarca de la familia. Necesitaba el trabajo desesperadamente, y aunque las condiciones no eran ideales, el salario era suficiente para mantener a su hija de 15 años, Sofía, en la escuela. Cada centavo que ganaba tenía un destino preciso: la colegiatura, los libros, la comida, el pequeño apartamento en el lado menos favorecido de la ciudad. No había espacio para caprichos, ni para recuerdos de una vida que había quedado atrás, enterrada bajo las cenizas de un pasado del que nadie en esta casa sabía nada. La señora Villarreal era una mujer de 60 años, cuyo rostro había sido esculpido por los mejores cirujanos plásticos del país, creando una máscara de juventud perpetua que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Era conocida en los círculos sociales por su crueldad sutil, por la forma en que podía destruir una reputación con una simple observación o elevar a alguien con su aprobación. Su hijo mayor, Ricardo Villarreal, de 42 años, había heredado su arrogancia pero no su inteligencia, convirtiéndolo en un hombre peligrosamente estúpido con demasiado poder. Su esposa, Valentina, era una mujer superficial obsesionada con mantener su posición en la alta sociedad, sin importar a quién tuviera que aplastar en el camino. Esta noche, la tensión en el aire era palpable. La fiesta celebraba el cierre de un negocio multimillonario que consolidaría el imperio Villarreal como el más poderoso del sector financiero. Los invitados adulaban a la familia, buscando favores, conexiones, cualquier migaja de poder que pudieran obtener. Entre risas falsas y brindis vacíos, Carolina se movía silenciosamente, cumpliendo con sus tareas, invisible para todos. O al menos, eso era lo que ella esperaba. El incidente comenzó de la manera más banal. Carolina llevaba una bandeja con copas de champán, cuando uno de los invitados, un empresario ebrio llamado Mauricio Santos, dio un paso atrás sin mirar y chocó violentamente contra ella. Las copas volaron por el aire, describiendo arcos brillantes bajo las luces de la araña,
antes de estrellarse contra el piso de mármol italiano importado. El sonido del cristal rompiéndose cortó las conversaciones como un cuchillo, y todos los ojos se volvieron hacia el desastre. El champán dorado se extendió por el suelo formando un charco que reflejaba las luces como un lago dorado. Pero no fue Mauricio quien recibió la mirada de furia de la señora Villarreal. Fue Carolina. La mujer mayor se acercó con pasos medidos, su rostro transformándose en una máscara de desprecio mientras los invitados observaban, algunos con curiosidad morbosa, otros con incomodidad mal disimulada. «Mira lo que has hecho», exclamó la señora Villarreal, su voz lo suficientemente alta como para que todos pudieran escuchar. «Estas copas costaban más de lo que ganarás en un año. Eres una inútil, una torpe que no merece trabajar en una casa decente». Carolina sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la mirada baja, sabiendo que cualquier defensa solo empeoraría las cosas. «Lo siento mucho, señora», murmuró, su voz apenas audible. «Limpiaré esto inmediatamente». Pero la humillación apenas comenzaba. La señora Villarreal, disfrutando visiblemente de la atención de sus invitados, decidió convertir el momento en un espectáculo. «No, no usarás un trapeador», declaró con una sonrisa cruel. «Limpiarás este desastre con tus manos. Quiero que entiendas el valor de las cosas que rompes con tu torpeza». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos invitados rieron nerviosamente, otros desviaron la mirada, incómodos pero sin atreverse a intervenir. El poder de los Villarreal era demasiado grande como para arriesgar su desaprobación por defender a una simple empleada. Ricardo Villarreal soltó una carcajada y brindó, como si estuviera presenciando un entretenimiento planeado. Valentina cubrió su boca con la mano, fingiendo escándalo, mientras sus ojos brillaban con malicia. Carolina se quedó inmóvil por un momento, el mundo pareciendo detenerse a su alrededor. En su mente, flashbacks de otra vida parpadeaban como imágenes de una película antigua, un salón similar, pero ella vestida de gala, siendo aplaudida en lugar de humillada. Cerró los ojos brevemente, empujando esos recuerdos al fondo de su conciencia. No podía permitirse el lujo de la dignidad, no cuando cada día de trabajo significaba comida en la mesa para Sofía. Lentamente, con las manos temblando levemente, Carolina se arrodilló en el suelo de mármol. El frío del piso se filtró a través de su uniforme, mientras extendía las manos y comenzó a limpiar el champán derramado, usando solo sus manos desnudas para juntar los fragmentos de cristal roto. Las risas aumentaron. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, capturando el momento de humillación para compartir más tarde en sus círculos sociales exclusivos. La señora Villarreal observaba con satisfacción, disfrutando de su demostración de poder absoluto sobre alguien tan por debajo de ella. «Así se enseña a la servidumbre cuál es su lugar», comentó en voz alta, provocando más risas aprobatorias. Pero entonces, algo cambió. Entre la multitud de rostros indiferentes y burlones, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable y con el porte distinguido de alguien acostumbrado al verdadero poder, se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con asombro al reconocer a la mujer arrodillada en el suelo. Su copa de champán temblaba en su mano mientras murmuraba un nombre que nadie más pudo escuchar. Carolina, absorta en su tarea y ciega por la vergüenza, no notó su presencia. No vio cómo el hombre palidecía, cómo sus manos comenzaban a temblar. No sabía que su pasado, ese fantasma que había intentado enterrar tan profundamente, estaba a punto de resurgir de la manera más inesperada. El destino, con su cruel sentido del humor, había colocado en esa fiesta exactamente a la persona que podría cambiar todo. El hombre que había reconocido a Carolina se llamaba Eduardo Montalvo
y en los círculos empresariales era conocido como el magnate más respetado del país. A sus 53 años, había construido un imperio editorial que incluía los periódicos más influyentes, varias revistas de prestigio y una cadena de televisión. Pero más allá de su éxito financiero, Eduardo era conocido por algo más raro en ese mundo: su integridad inquebrantable y su memoria impecable para los rostros y las historias. 18 años atrás, Eduardo había sido un periodista en ascenso, trabajando para un pequeño diario local. En esos días, había cubierto uno de los casos más sonados de la década, el escándalo de la familia Castañeda. Carolina no se llamaba Méndez entonces, era Carolina Castañeda de Villamil, esposa del prominente abogado Andrés Villamil y heredera de una fortuna considerable. Su familia había sido dueña de una de las empresas textiles más grandes del país durante 3 generaciones. Carolina había sido educada en los mejores colegios internacionales, hablaba 4 idiomas con fluidez y había estudiado administración de empresas en una universidad europea prestigiosa. Eduardo recordaba vívidamente el día en que todo se derrumbó para ella. Había sido un escándalo orquestado meticulosamente por Andrés Villamil, quien había codiciado la empresa de su esposa desde el principio. Usando su conocimiento legal y una red de contactos corruptos, Andrés había manipulado documentos, sobornado jueces y plantado evidencia falsa de malversación de fondos contra Carolina. Los periódicos, incluyendo aquel para el que Eduardo trabajaba, habían cubierto el caso con titulares sensacionalistas que la pintaban como una mujer codiciosa que había estafado a sus propios empleados. Eduardo había sido el único periodista que cuestionó la narrativa oficial. Había investigado por su cuenta, descubriendo inconsistencias en las acusaciones, testimonios comprados y pruebas fabricadas. Había escrito varios artículos defendiendo la inocencia de Carolina, presentando evidencia de que era víctima de una conspiración. Pero su voz había sido sofocada por el poder de Andrés Villamil, quien controlaba la mayoría de los medios a través de sus conexiones. Los artículos de Eduardo fueron censurados y finalmente fue despedido por perseguir lo que sus superiores llamaban una teoría conspirativa sin fundamento. Lo que siguió fue una caída vertiginosa para Carolina. Perdió la custodia de su hija, que entonces tenía apenas 6 meses. Su familia la repudió, creyendo las mentiras publicadas en todos los periódicos. Su empresa fue absorbida por Andrés, quien la desmanteló y vendió por partes, embolsándose millones. Carolina fue sentenciada a 3 años de prisión por cargos que nunca debió enfrentar. Eduardo había intentado visitarla en prisión, llevarle las pruebas que había recopilado, ofrecerle ayuda para apelar, pero Carolina, destrozada y sin esperanza, había rechazado verlo. No quería caridad ni piedad de nadie. Después de salir de prisión, Carolina había desaparecido completamente del radar público. Los rumores decían que había huido del país, que se había suicidado, que vivía en las calles. Nadie sabía la verdad. Eduardo, quien para entonces había comenzado a construir su propio imperio mediático con inversiones inteligentes y un golpe de suerte, nunca dejó de pensar en ella. El caso Castañeda había sido el punto de inflexión en su carrera, el momento en que decidió que si alguna vez tenía poder real, lo usaría para exponer la verdad y proteger a los vulnerables. Y ahora, 18 años después, aquí estaba ella, arrodillada en el suelo como una sirvienta, siendo humillada públicamente mientras una multitud de hienas con trajes caros se reía de su desgracia. Eduardo sintió que la furia crecía en su pecho, una rabia ardiente contra la injusticia del mundo, contra estos parásitos que se alimentaban de la humillación ajena, contra el destino cruel que había reducido a una mujer brillante y digna a esto.
La señora Villarreal continuaba su monólogo de humillación, sin darse cuenta de que había capturado la atención de alguien mucho más poderoso que ella. «Miren qué patética se ve», decía, señalando a Carolina con desdén. «Esto es lo que pasa cuando las personas no saben cuál es su lugar en el mundo. Nacen para servir y deben aceptar su destino con gratitud. Deberías estar agradecida de que te permitimos trabajar en esta casa, limpiando los pisos que gente importante como nosotros pisa». Eduardo no pudo soportarlo más. Dejó su copa sobre una mesa cercana con un golpe lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de algunos invitados cercanos. Su mandíbula estaba tensa, sus puños apretados. Se abrió paso entre la multitud con paso decidido, su presencia imponente haciendo que las personas se apartaran instintivamente. El murmullo de conversaciones comenzó a apagarse a medida que más invitados notaban su expresión sombría y su dirección clara hacia el centro del espectáculo. «Señora Villarreal». Su voz cortó el aire como un látigo, grave y cargada de autoridad contenida. Eduardo se detuvo a pocos pasos de donde Carolina seguía arrodillada, aún sin levantar la vista, ajena a quien acababa de intervenir. La matriarca se giró hacia él con una sonrisa condescendiente que se congeló al reconocer al hombre que se atrevía a interrumpirla. «Señor Montalvo, qué placer verlo en nuestra humilde celebración». Intentó recuperar su compostura, pero su voz traicionaba incertidumbre. «No hay nada placentero en lo que estoy presenciando», respondió Eduardo con frialdad glacial. Su mirada se movió deliberadamente de la señora Villarreal a Carolina, luego de vuelta a la anfitriona. «Me pregunto qué diría la alta sociedad, esa que tanto le importa, si supieran el tipo de persona que realmente es usted». La sonrisa de la señora Villarreal vaciló. Un murmullo nervioso recorrió la multitud de invitados que ahora prestaban atención completa a la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos. «No entiendo de qué habla Eduardo». La mujer intentó reír, pero sonó forzado y agudo. Simplemente estaba enseñando disciplina a una empleada torpe. Estas cosas pasan en todas las casas. «Disciplina», repitió Eduardo con sarcasmo venenoso. Interesante elección de palabras para describir la humillación pública y el abuso. «Me pregunto si su próximo paso será pedirle que lama el suelo. Después de todo, para alguien como usted, las personas en posiciones de servicio ni siquiera son humanas, ¿verdad?». El rostro de la señora Villarreal enrojeció de indignación. «¿Cómo se atreve a hablarme así en mi propia casa?», siseó intentando recuperar el control de la situación. Ricardo Villarreal dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a su madre. «Creo que se está excediendo, señor Montalvo», dijo con voz que pretendía sonar amenazante, pero solo logró sonar petulante. «Debería disculparse con mi madre y retirarse antes de que esto se ponga desagradable». Eduardo no apartó su mirada de Carolina, quien finalmente había dejado de limpiar y permanecía inmóvil, su cuerpo tenso como si presentiera que algo importante estaba sucediendo, pero sin atreverse aún a levantar la vista. «Lo que es desagradable es lo que acabo de presenciar», respondió Eduardo a Ricardo sin siquiera mirarlo. «Y no me iré hasta que esta mujer», señaló deliberadamente a Carolina, «sea tratada con el respeto y la dignidad que merece cualquier ser humano». El silencio que siguió a las palabras de Eduardo era denso, pesado como el plomo. Carolina, aún arrodillada en el suelo con las manos húmedas de champán, sintió que algo fundamental había cambiado en el aire a su alrededor. Lentamente, muy lentamente, levantó la vista. Sus ojos recorrieron primero los zapatos italianos impecables del hombre que había hablado, luego subieron por el traje perfectamente cortado, hasta llegar finalmente a su rostro. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse por completo.
Los ojos se le llenaron de lágrimas que intentó contener desesperadamente. «Eduardo», susurró con voz quebrada, tan bajito que solo él pudo escucharla. 18 años se evaporaron en un instante. Allí estaba el único hombre que había creído en su inocencia, el periodista joven que había arriesgado su carrera para defenderla cuando todos los demás la habían condenado, pero ahora era diferente. Ya no era un periodista luchando contra molinos de viento, era un hombre que irradiaba poder y autoridad, a alguien a quien incluso los Villarreal tendrían que escuchar. Eduardo le ofreció su mano con un gesto que parecía simple, pero que en realidad era una declaración de guerra contra todos los presentes. «Carolina», dijo su nombre con tal reverencia que varios invitados intercambiaron miradas confusas. «Creo que ya ha limpiado suficiente. Por favor, permítame ayudarla a levantarse». La mano de Carolina temblaba mientras la extendía hacia él. Cuando sus dedos se tocaron, ella sintió una corriente eléctrica de reconocimiento y gratitud recorrer su cuerpo. Eduardo la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba violentamente con el trato que había recibido momentos antes. La señora Villarreal observaba la escena con creciente alarma. Algo estaba terriblemente mal. La forma en que Eduardo Montalvo miraba a su empleada doméstica no era la de un desconocido compadecido. Había historia allí, reconocimiento, quizás incluso afecto. «Señor Montalvo», intervino con voz forzadamente calmada, «creo que hay un malentendido. Esta mujer es simplemente una empleada que cometió un error costoso. No hay necesidad de que alguien de su estatura se involucre en asuntos domésticos tan triviales». Eduardo finalmente apartó su mirada de Carolina para enfrentar a la matriarca, y la frialdad en sus ojos hizo que varios invitados dieran un paso atrás instintivamente. «Trivial», repitió con un tono que hacía que la palabra sonara como un insulto. «Señora Villarreal, permítame educarla sobre quién es realmente esta mujer a la que acaba de humillar públicamente». Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Los invitados se acercaron, formando un círculo más cerrado, sus instintos para el chisme superando cualquier incomodidad que pudieran sentir. Carolina sintió pánico subiendo por su garganta. «Por favor, no», susurró a Eduardo, sus dedos apretando levemente su brazo, pero Eduardo cubrió su mano con la suya en un gesto protector. «Confía en mí», respondió suavemente antes de dirigirse nuevamente a la audiencia. «Esta mujer», comenzó Eduardo con voz clara y potente que llenaba el salón, «no es quien ustedes creen que es. Su nombre completo es Carolina Castañeda de Villamil, heredera de una de las dinastías textiles más importantes de este país». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Algunos de los invitados mayores reconocieron inmediatamente el apellido Castañeda. Los más jóvenes sacaron sus teléfonos, buscando frenéticamente información. La señora Villarreal palideció visiblemente. «Eso es imposible», tartamudeó. «Los Castañeda desaparecieron hace años después de aquel escándalo». «No solo es posible, es la verdad», continuó Eduardo implacablemente. «Y ese escándalo del que habla fue una de las mayores injusticias que he presenciado en mis 30 años de carrera periodística. Carolina Castañeda fue víctima de una conspiración orquestada por su exesposo, quien codiciaba su fortuna. Valentina, la esposa de Ricardo, no pudo contener su curiosidad. Pero los periódicos dijeron que ella había robado millones, que había estafado a sus empleados». «Exacto», asintió Eduardo con una sonrisa amarga. «Los periódicos dijeron muchas cosas. Todos dijeron las mismas cosas porque todos estaban en el bolsillo de Andrés Villamil, el esposo de Carolina. Yo era un joven periodista entonces, y fui el único que investigó realmente el caso. Encontré pruebas de documentos falsificados, testimonios comprados, jueces sobornados. Publiqué 3 artículos exponiendo la verdad y fui despedido por ello».
Ricardo Villarreal intentó reírse desdeñosamente, pero sonó nervioso. Y se supone que debemos creer esta historia fantástica basándonos solo en su palabra. No necesitan creer mi palabra, respondió Eduardo sacando su teléfono. Tengo acceso a archivos que la mayoría de las personas no tienen. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras proyectaba documentos en la pantalla grande que los Villarreal habían instalado para mostrar fotos de la fiesta. En segundos, la pantalla se llenó con imágenes escaneadas de documentos legales, reportes periciales, fotografías antiguas. Estos, explicó Eduardo señalando la pantalla, son documentos que prueban la manipulación financiera que Andrés Villamil realizó para hacer parecer que Carolina había malversado fondos de la empresa familiar. Aquí pueden ver las transferencias reales, que fueron a cuentas controladas por él, no por ella. Y estos, continuó cambiando de imagen, son testimonios de empleados de la empresa Castañeda que admitieron años después haber sido pagados para mentir sobre Carolina. Desafortunadamente, estas confesiones llegaron demasiado tarde. Carolina ya había pasado 3 años en prisión por crímenes que nunca cometió. La atmósfera en el salón había cambiado completamente. Ya no había risas burlonas ni miradas despectivas hacia Carolina. En su lugar había vergüenza, incomodidad y en algunos rostros, horror ante lo que habían presenciado y en lo que habían participado. Los teléfonos ahora no capturaban su humillación, sino las pruebas proyectadas en la pantalla. El escándalo se estaba invirtiendo y los Villarreal lo sabían. Carolina permanecía inmóvil junto a Eduardo, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Nunca había imaginado que alguien recordaría su historia, mucho menos que alguien todavía guardaría evidencia de su inocencia. Después de todos estos años de vivir en las sombras, de esconder su verdadera identidad, de trabajar en silencio solo para sobrevivir, de repente su pasado estaba expuesto para que todos lo vieran. Pero por primera vez en casi 2 décadas no sentía vergüenza, sentía algo parecido a la esperanza. La señora Villarreal intentó recuperar el control de la situación. Esto es muy interesante, señor Montalvo, pero no cambia el hecho de que ella aplicó para trabajar aquí bajo un nombre falso. Mintió en su solicitud de empleo. Su nombre legal es Méndez ahora, interrumpió Eduardo. Cambió su apellido legalmente después de salir de prisión, algo completamente comprensible, dado que el apellido Castañeda se había convertido en sinónimo de escándalo gracias a la manipulación mediática. No mintió, simplemente usó su identidad legal actual y apostaría mi fortuna a que nunca le preguntaron sobre su pasado porque para ustedes ella era solo otra sirvienta, demasiado insignificante para merecer siquiera curiosidad. Las palabras de Eduardo golpearon como bofetadas. Ricardo Villarreal, sintiéndose acorralado, cometió el error de intentar contraatacar. Incluso si todo esto es verdad, gruñó, no tiene derecho a venir a nuestra casa y dictar cómo tratamos a nuestro personal. Tal vez no, admitió Eduardo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero tengo el poder de asegurarme de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué tipo de personas son ustedes. Mis periódicos, mis revistas, mi cadena de televisión, todos estarán muy interesados en esta historia. Imaginen los titulares. Prominente familia humilla públicamente a víctima de injusticia judicial. Les aseguro que sus socios comerciales encontrarán esa lectura fascinante. El rostro de Ricardo pasó del rojo al púrpura mientras comprendía la amenaza implícita. Su madre colocó una mano de advertencia en su brazo, entendiendo que habían perdido esta batalla antes de que realmente comenzara. Eduardo se giró hacia Carolina, su expresión suavizándose. Creo que ya ha trabajado suficiente por esta noche. De hecho,
Creo que ya ha trabajado suficiente en esta casa para toda una vida. Venga, la llevaré a su apartamento. Puede recoger sus pertenencias mañana. Por supuesto, recibirá compensación completa por los meses trabajados más una generosa indemnización por despido injustificado. El aire nocturno era fresco y limpio, un contraste marcado con la atmósfera sofocante de la mansión Villarreal. Carolina caminaba junto a Eduardo hacia su vehículo, un Mercedes negro elegante pero no ostentoso, estacionado en la entrada circular. Sus piernas temblaban ligeramente, y no estaba segura de si era por el shock de lo que acababa de suceder o por el agotamiento emocional de ver su pasado expuesto tan abruptamente después de años de esconderlo. Eduardo abrió la puerta del pasajero para ella con una cortesía que hizo que los ojos de Carolina se llenaran nuevamente de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con tal consideración básica. Se hundió en el asiento de cuero suave, tan diferente de los autobuses destartalados que normalmente tomaba para ir y volver del trabajo. Eduardo rodeó el auto y se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor inmediatamente. En cambio, se giró hacia ella, su expresión una mezcla de preocupación y algo más profundo. «Lo siento», fue lo primero que dijo Carolina, su voz quebrándose. «Debería estar agradecida, debería estar dándote las gracias, pero todo lo que puedo hacer es disculparme». «Por favor, no necesitas disculparte por nada», respondió Eduardo suavemente. «Tú eres la víctima aquí, Carolina. Fuiste víctima hace 18 años y acabas de ser víctima nuevamente esta noche». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Pensé que había tocado fondo cuando salí de prisión», sollozó cubriendo su rostro con las manos. «Pensé que perderlo todo, mi familia, mi hija, mi nombre, mi libertad, era lo peor que podía pasarme, pero seguí cayendo, y cayendo, y cayendo». Eduardo sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. «Ya no vas a caer más», dijo con determinación. «Te lo prometo». Carolina tomó el pañuelo y se secó los ojos, intentando recomponerse. «No puedes prometerme eso, Eduardo. Nadie puede. Has visto lo que me ha pasado. El mundo decidió quién soy hace mucho tiempo. No importa lo que digas o qué pruebas tengas. Algunas manchas nunca se lavan. Entonces cambiaremos la narrativa», respondió él con una convicción que hizo que Carolina lo mirara con sorpresa. «Tengo recursos que no tenía hace 18 años. Tengo poder, influencia, medios de comunicación y, más importante aún, todavía tengo todas las pruebas de tu inocencia. Nunca las destruí». «¿Por qué?», preguntó Carolina con voz apenas audible. «¿Por qué guardaste todo eso durante tanto tiempo?». Eduardo fue silencioso por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque tu caso me cambió», respondió finalmente. «Fue el momento en que entendí que la verdad sin poder es inútil. Tenía razón sobre ti. Tenía pruebas, tenía hechos, pero no tenía el poder para hacer que alguien escuchara. Me juré a mí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, de darte justicia, la tomaría. Y aquí estamos». Carolina lo miraba como si lo viera por primera vez. «¿Recuerdas cuando viniste a visitarme a la prisión?», preguntó suavemente, «y yo me negué a verte». Eduardo asintió, su mandíbula tensándose al recordar. «Fui 3 veces. Las 3 veces me rechazaste». «Lo lamento tanto», susurró Carolina. «Estaba tan destruida, tan avergonzada. No quería que nadie me viera así, especialmente no tú. Fuiste la única persona que creyó en mí y sentí que te había fallado de alguna manera». «No me fallaste», respondió Eduardo con firmeza. «El sistema te falló. Tu esposo te traicionó. Los medios te condenaron sin juicio justo. Pero tú no le fallaste a nadie». Encendió el motor y comenzó a conducir. «¿A dónde vamos?», preguntó Carolina de repente, dándose cuenta de que él no sabía su dirección.
A tu apartamento, respondió él. Necesitas descansar y probablemente quieras ver a tu hija. Carolina se tensó inmediatamente. ¿Cómo sabes de Sofía? Su voz se volvió protectora, casi defensiva. Eduardo la miró de reojo brevemente antes de volver su atención a la carretera. He estado siguiendo tu vida desde que saliste de prisión, admitió. No de manera invasiva, quiero aclarar. Solo verificaciones ocasionales para asegurarme de que estuvieras bien. Sé que tienes una hija de 15 años, que trabaja medio tiempo en una cafetería los fines de semana para ayudar con los gastos, que está en su último año de secundaria. Eso debería haberla asustado, pero en cambio, Carolina sintió algo diferente. Calidez, quizás, o seguridad. Saber que alguien había estado vigilándola, aunque fuera desde lejos, durante todos estos años de soledad. Vive en la calle Morelos, número 342, apartamento 5, continuó Eduardo. Y antes de que preguntes, no, nunca he estado allí. Solo conozco la dirección de registros públicos. Carolina se reclinó en el asiento, el peso de la noche cayendo sobre ella como una manta pesada. Ella no sabe nada de mi pasado, dijo suavemente. Le dije que su padre nos abandonó cuando era bebé. Nunca le hablé de la empresa, de la prisión, de los Castañeda. Ella solo conoce a Carolina Méndez, su madre trabajadora que hace todo lo posible para darle una buena vida. Y eso es exactamente lo que eres, respondió Eduardo. Pero también eres Carolina Castañeda, una mujer brillante que fue injustamente despojada de todo. Ambas identidades son reales, ambas son válidas. No tienes que elegir entre ellas. El silencio que siguió fue contemplativo en lugar de incómodo. Carolina miraba por la ventana viendo pasar las calles que conocía también, pero esta noche se veían diferentes, como si estuviera viéndolas por primera vez o quizás por última vez. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Mañana, respondió Eduardo con confianza. Comenzaremos a reconstruir tu vida. Tengo abogados que iniciarán procesos para exonerar oficialmente tu nombre, para demandar a quienes te hicieron daño, para recuperar lo que te fue robado. Carolina rió sin humor. Eduardo, eso fue hace casi 2 décadas. Las empresas fueron vendidas, el dinero desapareció, las personas se mudaron o murieron. No hay nada que recuperar. No estoy hablando de dinero necesariamente, aunque lucharemos por eso también, respondió él. Estoy hablando de tu reputación, de tu dignidad, de tu derecho a vivir sin esconderte. Estoy hablando de asegurarnos de que tu hija conozca la verdad sobre su madre, no las mentiras que los periódicos publicaron. Llegaron al edificio donde vivía Carolina, una estructura de 3 pisos en un barrio trabajador que había visto mejores días. La pintura se descascaraba en algunos lugares y una de las ventanas del primer piso estaba cubierta con cartón en lugar de vidrio. Era un mundo completamente diferente al de la mansión Villarreal que habían dejado atrás hacía apenas 30 minutos. Eduardo estacionó el auto y apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Carolina miraba el edificio, viendo su hogar con nuevos ojos, consciente de lo humilde que debía parecer para alguien como Eduardo. No tienes que hacer nada de esto, dijo finalmente, su voz apenas audible. Ya hiciste suficiente esta noche defendiéndome frente a esas personas horribles. No me debes nada. Eduardo se giró hacia ella, su expresión seria. No es sobre deber, Carolina. Es sobre justicia. Es sobre hacer lo correcto. Y si soy completamente honesto, hizo una pausa como si estuviera considerando sus próximas palabras cuidadosamente. Es sobre terminar lo que comencé hace 18 años. No pude salvarte entonces, pero puedo ayudarte ahora. Y no me detendré hasta que el mundo sepa la verdad sobre quién eres realmente. Carolina sintió algo removerse en su pecho.
algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Esperanza. Real, tangible, aterradora esperanza. El apartamento 5 estaba en el segundo piso, accesible por una escalera externa que crujía con cada paso. Carolina subió lentamente, consciente de que Eduardo la seguía a una distancia respetuosa. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves en el bolsillo de su uniforme de empleada doméstica, ese uniforme que ahora le parecía un símbolo de todo lo que había perdido y todo lo que había soportado. Antes de abrir la puerta, se giró hacia Eduardo con expresión preocupada. «Por favor», susurró, «no menciones nada de lo que pasó esta noche frente a Sofía. Necesito encontrar la manera correcta de explicárselo». Eduardo asintió comprensivamente. «Tienes mi palabra. Solo soy un viejo amigo que te trajo a casa». Carolina respiró profundo y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, pero estaba inmaculadamente limpio. Cada centímetro utilizado con eficiencia máxima. La sala de estar y la cocina eran esencialmente el mismo espacio, divididos solo por una barra desayunadora desgastada. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido que alguna vez debió haber sido alegre, pero ahora simplemente se veía cansado. Sin embargo, había toques personales que mostraban que aquí vivía amor a pesar de la pobreza. Fotografías enmarcadas baratas pero cuidadosamente colocadas, plantas en macetas recicladas, una manta tejida a mano sobre el sofá remendado. «Mamá», la voz de Sofía llegó desde la habitación pequeña que compartían. «Llegaste temprano. Pensé que la fiesta duraría toda la noche». La puerta se abrió y apareció una adolescente de 15 años, que era claramente la hija de Carolina. Tenía los mismos ojos expresivos de su madre, aunque los suyos aún no habían sido marcados por el dolor que los de Carolina cargaban. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo desordenada y vestía pijama simple mientras cargaba un libro de texto de matemáticas. Pero se detuvo en seco al ver a su madre acompañada por un extraño elegantemente vestido. «Sofía, cariño», Carolina intentó mantener su voz tranquila. «Él es el señor Montalvo. Es un viejo conocido que me encontró en la fiesta y tuvo la amabilidad de traerme a casa». Eduardo dio un paso adelante con una sonrisa cálida que suavizaba sus rasgos usualmente serios. «Puedes llamarme Eduardo», dijo extendiendo su mano. «Tu madre y yo fuimos amigos hace muchos años». Sofía estrechó su mano con cierta timidez, su curiosidad juvenil claramente peleando con su cautela natural ante extraños. «Mucho gusto, señor Montalvo. Gracias por traer a mi mamá. Estos autobuses nocturnos pueden ser peligrosos». La simple observación hizo que Eduardo apretara la mandíbula casi imperceptiblemente. La idea de que Carolina tuviera que tomar autobuses nocturnos peligrosos después de trabajar largas horas para gente que la trataba como basura, encendió su indignación nuevamente. Pero mantuvo su expresión neutral por consideración a Carolina. «Bueno», respondió jovialmente, «de ahora en adelante no tendrá que preocuparse por eso. Tu madre va a estar haciendo algunos cambios en su situación laboral». Carolina le lanzó una mirada de advertencia, pero Sofía ya estaba intrigada. «¿Cambios?», preguntó mirando entre su madre y Eduardo. «¿Qué tipo de cambios?». «Nada importante, mi amor», interrumpió Carolina rápidamente. «Solo algunas oportunidades nuevas que el señor Montalvo amablemente me está ayudando a explorar, pero es tarde y tienes escuela mañana. Deberías ir a dormir». Sofía miró a su madre con esa expresión que todos los adolescentes perfeccionan, la que dice claramente que saben que les están ocultando algo, pero son lo suficientemente listos como para no presionar en ese momento. «Está bien», concedió lentamente. «Pero mañana hablaremos, ¿verdad, mamá?». Carolina asintió, su corazón apretándose al ver la mezcla de curiosidad y preocupación en los ojos de su hija.
Por supuesto, cariño. Mañana hablamos. Sofía se despidió cortésmente de Eduardo y desapareció en la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Tan pronto como estuvieron solos, Carolina se dejó caer en el sofá, todo el agotamiento de la noche finalmente alcanzándola. «Es una joven maravillosa», comentó Eduardo sentándose en la silla desgastada frente a ella. «Debe ser muy inteligente. Tiene tus ojos». Carolina sonrió débilmente, su primera sonrisa genuina de la noche. «Es mi orgullo y alegría. Está en el cuadro de honor. Quiere estudiar medicina. Trabaja los fines de semana en una cafetería para ahorrar para la universidad. Nunca se queja, nunca pide cosas que no podemos pagar. Es mejor persona de lo que yo jamás fui. No digas eso», respondió Eduardo suavemente. «Sofía es maravillosa porque tú la criaste para serlo. Sola, contra todas las probabilidades. Eso es extraordinario». Las lágrimas amenazaron nuevamente los ojos de Carolina. Tenía 22 años cuando salí de prisión. 22 años sin ver a mi bebé. Para cuando recuperé la custodia parcial, ella tenía 3 años y me veía como una extraña. Su padre la había llenado de mentiras sobre mí. Tomó años de terapia que apenas podía pagar, de visitas supervisadas, de probarle a los tribunales que era apta como madre, antes de que pudiera tenerla conmigo completamente. «Y lo lograste», afirmó Eduardo. «Contra un sistema diseñado para mantenerte abajo, lo lograste». Carolina lo miró con ojos brillantes. «¿Por qué estás haciendo esto, Eduardo? ¿Por qué después de tantos años?» Él fue silencioso por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Porque hay pocas cosas en la vida que lamento más que no haber podido ayudarte cuando más lo necesitabas, porque tu caso me enseñó que la justicia sin poder es solo un concepto vacío. Y porque», hizo una pausa, tomando una decisión, «porque durante 18 años he vivido con la culpa de haber dejado que te hundieran sin poder hacer nada al respecto». «No fue tu culpa», protestó Carolina. «Eras solo un periodista joven. Hiciste más que nadie». «Exactamente», respondió él con intensidad. «Era solo un periodista joven sin recursos, sin influencia. Pero ya no lo soy. Ahora tengo los medios para corregir lo que salió mal, para exponerlo todo. Tu exesposo, los jueces corruptos que aceptaron sus sobornos, los medios que propagaron mentiras sin verificar hechos. Todos ellos van a responder». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Andrés es poderoso, Eduardo. Más poderoso ahora que hace 18 años. Ha usado mi empresa, mi dinero para construir un imperio. Tiene conexiones, amigos en lugares altos. Es peligroso». «Lo sé», asintió Eduardo. «He estado investigándolo durante años. Sé exactamente qué tan profundo llega a su alcance. Pero aquí está la cosa, Carolina. Yo también me he vuelto poderoso. Y a diferencia de él, construí mi imperio con integridad. Eso me da una ventaja que él nunca esperará». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Tengo los medios, tengo las pruebas, tengo los recursos legales, y ahora te tengo a ti, dispuesta a luchar. Juntos podemos derribarlo». Carolina quería creerle. Dios, cuánto quería creerle, pero años de derrotas, de puertas cerradas, de esperanzas destrozadas la habían hecho cautelosa. «¿Y si fallamos?», preguntó con voz pequeña. «¿Y si todo esto solo hace que las cosas sean peores? ¿Y si él me quita a Sofía nuevamente? No puedo perderla otra vez, Eduardo. Prefiero vivir en las sombras para siempre que arriesgar perder a mi hija». Eduardo extendió su mano a través del espacio que los separaba, ofreciéndola a Carolina. «No voy a mentirte y decir que no hay riesgo. Lo hay. Pero te prometo esto. Protegeré a Sofía como si fuera mía. Usaré cada recurso a mi disposición para mantenerlas seguras a ambas. Y no descansaré hasta que tu nombre sea limpiado».
Carolina observó la mano extendida de Eduardo durante varios segundos que parecieron eternos. En esa mano veía tantas cosas: redención, justicia, peligro, esperanza. Finalmente, con un suspiro tembloroso que parecía salir desde lo más profundo de su alma, colocó su mano en la de él. El apretón fue firme, sellando un pacto silencioso entre dos personas unidas por una injusticia de hacía casi 2 décadas. «Está bien», susurró Carolina, su voz apenas audible pero cargada de determinación recién descubierta. «Hagámoslo. Pero lo hacemos a mi manera también. Quiero estar involucrada en cada decisión que afecte a mi hija y a mí». Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. «No lo esperaría de otra manera. Eres la misma mujer que conocí hace 18 años, Carolina Castañeda. Fuerte, inteligente, capaz. Nunca dejaste de serlo. Solo el mundo te convenció de lo contrario por un tiempo». Se levantó alisando su traje. «Mañana enviaré a mi asistente con un teléfono nuevo para ti, uno seguro que no pueda ser rastreado. También necesitarás un buen abogado, y conozco a la mejor. Se llama Patricia Córdoba, especialista en casos de injusticia judicial. Ha ganado 27 exoneraciones en los últimos 10 años. Un teléfono nuevo, un abogado», murmuró Carolina, la realidad de lo que estaba comenzando finalmente asentándose en su mente. «Todo esto suena costoso, Eduardo. No puedo pagarte». «No espero que lo hagas», respondió él con firmeza. «Considera esto una inversión en justicia. Además, cuando ganemos el caso y recuperes lo que te robaron, habrá más que suficiente para cubrir cualquier gasto. Y ganaremos, Carolina, no tengo dudas». Después de que Eduardo se fue, Carolina se quedó sentada en la oscuridad de su pequeña sala de estar, procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su vida, que había sido predecible en su miseria durante años, de repente se había volcado completamente. En su bolsillo, el teléfono viejo y agrietado que usaba vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Su corazón se aceleró con temor mientras abría el mensaje. Lo que leyó hizo que la sangre se le helara en las venas. «Pensaste que podías humillarnos sin consecuencias. Grave error. Cuidado con lo que valoras, porque todo puede arrebatarse en un instante. La señora Villarreal». Carolina buscó el mensaje reenviándolo inmediatamente a Eduardo antes de bloquear el número. Las manos le temblaban mientras consideraba las implicaciones. Los Villarreal no eran el tipo de personas que aceptaban la derrota pasivamente. Eran vengativos, mezquinos y, lo más peligroso de todo, tenían conexiones. Mientras tanto, en la mansión Villarreal, la atmósfera era de furia apenas contenida. Los últimos invitados habían sido prácticamente expulsados después del escándalo. Ahora, en el estudio privado, la señora Beatriz Villarreal caminaba de un lado a otro como un felino enjaulado, mientras su hijo Ricardo y su nuera Valentina observaban nerviosamente. «Esa pequeña perra nos hizo quedar como tontos», siseó Beatriz, su rostro perfectamente operado contorsionándose en una mueca de rabia. «Frente a todas las personas importantes de esta ciudad. Las fotos ya están circulando en redes sociales. Nuestro nombre está siendo arrastrado por el lodo. Ricardo intentó ser la voz de la razón, algo para lo que raramente estaba equipado. Madre, quizás deberíamos simplemente dejarlo pasar. Eduardo Montalvo es demasiado poderoso para enfrentarlo directamente. Si publicamos algo en sus periódicos sobre esta noche, estaremos arruinados». «Cobarde», espetó su madre con desprecio. «Siempre has sido un cobarde, igual que tu padre. Por eso es que yo tomo las decisiones importantes en esta familia». Valentina, más astuta que su esposo, se inclinó hacia adelante. «Hay maneras de manejar esto sin enfrentar directamente a Montalvo. La mujer tiene una hija adolescente, ¿verdad?
Los niños son tan vulnerables en las redes sociales. Sería una pena si comenzaran a circular rumores sobre ella en la escuela. Beatriz se detuvo, una sonrisa siniestra curvando sus labios pintados de rojo. Sigue hablando. Valentina continuó, su voz suave pero letal. Y luego está el padre de la niña, ese tal Andrés Villamil. He estado investigando un poco desde que Montalvo mencionó su nombre. Es un abogado muy exitoso, muy rico, con muchas conexiones legales. Apuesto a que le interesaría saber que su exesposa está causando problemas nuevamente, especialmente si esos problemas podrían reavivar escándalos pasados que él preferiría mantener enterrados. La sonrisa de Beatriz se amplió. Excelente. Averigua cómo contactarlo. Mientras tanto, tengo algunos amigos en servicios de protección infantil que le deben favores. Una simple llamada anónima sobre condiciones de vida inadecuadas, exposición a situaciones peligrosas, ese tipo de cosas. Ellos investigarán y si hay la más mínima irregularidad pueden remover a la niña temporalmente. Ricardo palideció ante la crueldad casual de su madre. Pero madre, eso es ir demasiado lejos. Usar a una niña inocente como venganza. Beatriz lo miró con ojos fríos como el hielo. Debiste pensar en eso antes de que tu incompetencia permitiera que esa mujer nos humillara. Todo tiene consecuencias, Ricardo. Es hora de que todos aprendan que no se juega con los Villarreal. En otra parte de la ciudad, en una oficina de rascacielos que nunca dormía, Andrés Villamil trabajaba hasta tarde como era su costumbre. A sus 45 años, había construido uno de los bufetes de abogados más poderosos del país, utilizando métodos que variaban desde brillantemente legales hasta decididamente oscuros. Su escritorio de caoba reflejaba su éxito. Computadoras de última generación, arte costoso en las paredes, una vista panorámica de la ciudad que prácticamente poseía. Su teléfono privado sonó, el que solo sus contactos más importantes conocían. Sí, respondió sin ceremonia. La voz del otro lado era femenina, culta, venenosa. Señor Villamil, mi nombre es Beatriz Villarreal. Creo que tenemos un problema mutuo que beneficiaría a ambos resolver. Andrés se enderezó en su silla, su instinto legal inmediatamente alerta. Continúe. Es sobre su exesposa, Carolina Castañeda. Hubo un largo silencio. Ese nombre era uno que Andrés no había escuchado pronunciado en voz alta en años, uno que había trabajado muy duro para enterrar bajo capas de documentos legales, influencia comprada y memoria selectiva pública. Carolina Méndez ahora, corrigió con voz controlada pero tensa. ¿Y qué posible interés podría tener yo en ella después de todos estos años? Beatriz sonrió al otro lado de la línea, saboreando cada palabra. Oh, creo que le interesará cuando le diga que está intentando reabrir el caso que tan cuidadosamente cerró hace 18 años. Y tiene al magnate Eduardo Montalvo respaldándola con todos sus recursos mediáticos y legales. Los dedos de Andrés se apretaron alrededor del teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Eso es imposible. Ese caso está sellado. Las pruebas fueron destruidas. Es cosa juzgada. Aparentemente, no todas las pruebas fueron destruidas, respondió Beatriz con satisfacción maliciosa. Montalvo ha estado guardando evidencia durante casi 2 décadas, y esta noche en mi fiesta la defendió públicamente y expuso su verdadera identidad frente a todas las personas importantes de la ciudad. Las redes sociales están ardiendo con la historia. Andrés sintió que un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Si Carolina realmente tenía a alguien tan poderoso como Montalvo de su lado, si había pruebas que él creía destruidas, todo su imperio construido sobre la fortuna que le robó podría desmoronarse. Su reputación, su carrera, posiblemente hasta su libertad, estaban en peligro.
¿Qué propone exactamente, señora Villarreal?, preguntó con voz tensa. La mañana llegó demasiado rápido para Carolina. Había pasado la mayor parte de la noche despierta, dando vueltas en la pequeña cama que compartía con Sofía, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos sobre lo que vendría. El mensaje amenazante de los Villarreal brillaba en su memoria como una señal de neón, advirtiéndole del peligro. Cuando finalmente logró dormirse cerca del amanecer, sus sueños estuvieron plagados de pesadillas sobre perder a Sofía, sobre volver a prisión, sobre todo su mundo desmoronándose nuevamente. El sonido del despertador de su hija la sacó de un sueño inquieto. Sofía ya estaba levantada, moviéndose silenciosamente por el apartamento mientras se preparaba para la escuela. Carolina la observó desde la cama, memorizando cada detalle de su hija como si fuera la última vez que la vería. El cabello revuelto que se negaba a peinarse correctamente, la forma en que fruncía el ceño mientras buscaba su libro de historia, la camiseta desgastada del uniforme escolar que Carolina había remendado tantas veces que apenas podía recordar su estado original. Cada detalle era precioso, cada momento potencialmente frágil. «Buenos días, mamá», dijo Sofía girándose y notando que su madre estaba despierta. «¿Dormiste bien? Parecías inquieta anoche». Carolina se sentó en la cama, decidiendo que al menos parte de la verdad debía ser revelada hoy. «Cariño, necesitamos hablar antes de que vayas a la escuela. Es importante». La expresión de Sofía cambió inmediatamente a una de preocupación. Ese instinto que los niños que crecen en la adversidad desarrollan para detectar problemas. ¿Qué pasa? Estamos bien con el dinero del alquiler, podemos comer arroz y frijoles por unas semanas si es necesario. El corazón de Carolina se rompió un poco más ante la rápida disposición de su hija a sacrificarse. No, mi amor, no es eso. Es sobre el señor Montalvo y sobre mi pasado. Hay cosas que nunca te he contado porque quería protegerte, pero creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad. Sofía se sentó lentamente en la cama junto a su madre, su expresión seria y madura, más allá de sus 15 años. Siempre supe que había secretos, mamá. Las otras madres no tienen pesadillas gritando en la noche. No tienen cicatrices como las tuyas. No miran sobre sus hombros constantemente cuando caminamos por la calle. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Carolina ante la observación perspicaz de su hija. «Eres demasiado inteligente para tu propio bien», susurró con una sonrisa triste. «Está bien», dijo Sofía tomando la mano de su madre. «Sea lo que sea, podemos manejarlo juntas. Siempre hemos podido». Durante la siguiente hora, mientras el apartamento se llenaba gradualmente con la luz del amanecer, Carolina le contó a su hija una versión editada pero honesta de su pasado. Le habló sobre ser Carolina Castañeda, sobre la empresa familiar, sobre Andrés y cómo la había traicionado. Le habló sobre la prisión, sobre los años de lucha para recuperar la custodia, sobre por qué había cambiado su nombre y vivido en las sombras. Sofía escuchó en silencio, su rostro pasando por múltiples emociones: shock, dolor, rabia, comprensión. Cuando Carolina terminó, ambas tenían lágrimas corriendo por sus rostros. «Entonces, papá», comenzó Sofía con voz temblorosa, «el hombre que dijiste que nos abandonó es Andrés Villamil, el abogado famoso que sale en las noticias». Carolina asintió, incapaz de hablar. «Todo este tiempo», continuó Sofía, «tuvimos dinero, una familia, una vida, y él nos lo robó todo. Nos robó 18 años». La rabia en la voz de su hija era palpable, y Carolina se apresuró a abrazarla. «Lo siento tanto, mi amor. Quería decirte cuando fueras mayor, cuando pudieras entenderlo». Sofía se aferró a su madre con fuerza. «¿Por qué te disculpas, mamá? Tú no hiciste nada malo.
Fuiste tú quien me crió, quien trabajó hasta los huesos para darme una vida, quien sacrificó todo. Ese hombre se separó de su madre con ojos ardiendo de determinación. Ese hombre no es mi padre. Nunca lo será. Tú eres la única familia que necesito. El sonido del timbre interrumpió el momento emotivo. Carolina miró el reloj. Eran apenas las 7 de la mañana. Debe ser el asistente de Eduardo, murmuró secándose las lágrimas y dirigiéndose a la puerta. Al abrir, encontró no solo al asistente, sino al propio Eduardo acompañado de una mujer de unos 45 años, vestida profesionalmente con un traje sastre azul marino y portando un elegante maletín de cuero. «Buenos días, Carolina», saludó Eduardo. «Espero que no sea demasiado temprano, pero Patricia, esta es la abogada de la que te hablé, insistió en conocerte lo antes posible. Y después del mensaje que me reenviaste anoche, decidimos que no había tiempo que perder». Carolina los hizo pasar, súbitamente consciente del contraste entre su humilde apartamento y la elegancia de sus visitantes. Eduardo notó su incomodidad inmediatamente. «Por favor, no te preocupes por apariencias», dijo suavemente. «Patricia ha trabajado en lugares mucho más modestos que este. Lo que importa es lo que vamos a lograr aquí». Patricia Córdoba extendió su mano con una sonrisa cálida que iluminó su rostro serio. «Es un honor conocerla finalmente, señora Castañeda. He estudiado su caso durante años en mis clases sobre injusticia judicial. Es un ejemplo clásico de cómo el sistema puede fallar espectacularmente a los inocentes». Sofía, que había estado observando desde la puerta de la habitación, dio un paso adelante. «¿Usted puede ayudar a mi mamá?», preguntó directamente. «Puede probar que todo lo que le hicieron fue injusto». Patricia se giró hacia la adolescente con respeto en sus ojos. «Puedo y lo haré. Tengo un récord perfecto en casos de exoneración. 27 de 27. Y tu madre será la 28ª». Eduardo sacó un teléfono nuevo de su bolsillo, aún en su caja. «Este es para ti, Carolina. Completamente seguro, encriptado. Los números de Patricia y míos ya están programados. También contraté un servicio de seguridad discreto. Habrá siempre alguien vigilando el edificio y siguiendo a Sofía cuando vaya a la escuela». «¿Seguridad?», preguntó Carolina alarmada. «¿Crees que estamos en peligro?». Patricia fue quien respondió, su voz profesional pero compasiva. «El mensaje que recibió anoche no es una amenaza vacía. Los Villarreal tienen reputación de ser vengativos, y una vez que su exesposo se entere de que estamos reabriendo el caso, cosa que probablemente ya sucedió si los Villarreal lo contactaron, él también se volverá peligroso. Tiene mucho que perder si la verdad sale a la luz». Sofía palideció ligeramente, pero su voz fue firme cuando habló. «Entonces, ¿qué hacemos? Nos escondemos». Carolina miró a su hija con orgullo mezclado con miedo. «No, cariño, ya nos escondimos suficiente tiempo. Ahora luchamos». Patricia abrió su maletín sacando una tableta y varios documentos. «Bien, entonces comencemos. Tenemos mucho trabajo por delante y poco tiempo». Eduardo, mientras tanto, sacó su propio teléfono. «Estoy enviando un mensaje a mis editores. Para mañana quiero un reportaje completo en la portada sobre el caso Castañeda. Toda la verdad, con todas las pruebas. Una vez que esté publicado, será mucho más difícil para Villamil o los Villarreal operar en las sombras». Carolina sintió una mezcla de terror y empoderamiento. Esto realmente estaba sucediendo. Después de 18 años de silencio, su historia finalmente sería contada. Pero con esa revelación vendría peligro, no solo para ella, sino para lo único en el mundo que realmente importaba: su hija. Como si leyera sus pensamientos, Sofía se acercó y tomó su mano. «Juntas, mamá. Como siempre». Patricia comenzó a hacer preguntas detalladas,
tomando notas meticulosas mientras Carolina relataba cada detalle que podía recordar sobre la conspiración de Andrés, los documentos falsificados, los testimonios comprados. Eduardo ocasionalmente añadía información de su propia investigación, completando los espacios en blanco de la narrativa. En su oficina de lujo en el piso 32 de un rascacielos del centro financiero, Andrés Villamil observaba la ciudad a sus pies mientras su mente trabajaba a toda velocidad. La llamada con Beatriz Villarreal había terminado hacía apenas una hora, pero ya había puesto en marcha varios planes. Su asistente personal, Mauricio Sánchez, un hombre de 35 años cuya lealtad había sido comprada y asegurada mediante una combinación de generosa compensación y conocimiento de secretos comprometedores, entraba ahora a su oficina con una carpeta gruesa. «Los informes que solicitó, señor», anunció Mauricio, colocando la carpeta sobre el escritorio de caoba. «He recopilado todo lo que pude encontrar sobre Eduardo Montalvo en las últimas 3 horas». Andrés abrió la carpeta, sus ojos entrenados escaneando rápidamente la información. Montalvo había construido un imperio mediático impresionante desde sus días como periodista. 3 periódicos principales, 2 revistas de investigación, una cadena de televisión y múltiples plataformas digitales. Más importante aún, tenía reputación de ser incorruptible, algo que Andrés encontraba tanto admirable como extremadamente problemático. «¿Su punto débil?», preguntó Andrés sin levantar la vista de los documentos. Mauricio se aclaró la garganta. «Eso es lo complicado, señor. No he encontrado nada significativo. No bebe en exceso, no tiene amantes secretas, paga sus impuestos religiosamente, nunca ha sido acusado de nada antiético. Es casi demasiado limpio». Andrés cerró la carpeta con un golpe seco que hizo sobresaltar a Mauricio. «Nadie es tan limpio. Todos tienen secretos, todos tienen debilidades. Solo necesitamos excavar más profundo. ¿Qué hay de su familia?». Mauricio consultó su tablet. Divorciado hace 10 años, sin hijos. Sus padres fallecieron hace 5 años. Tiene una hermana menor, Isabel Montalvo de Cortés, casada con un diplomático. Vive en Madrid. Por ahí no hay mucho que explotar. Andrés tamborileó sus dedos sobre el escritorio, un tic nervioso que solo aparecía cuando estaba genuinamente preocupado. «Entonces tendremos que atacar desde otro ángulo. Carolina es la vulnerabilidad aquí. Ella tiene una hija, ¿verdad? Sofía, de 15 años». Los ojos de Mauricio se entrecerraron con comprensión. «¿Quiere que investigue a la chica?». «Quiero saber todo», respondió Andrés fríamente. «¿Dónde va a la escuela? ¿Quiénes son sus amigos, sus maestros, sus calificaciones, cualquier problema que haya tenido? Y quiero saber sobre la custodia. Debe haber documentos, evaluaciones psicológicas de cuando Carolina salió de prisión. Encuentra cualquier cosa que podamos usar para argumentar que la niña está en peligro». Mauricio asintió tomando notas rápidamente. «Y la señora Villarreal mencionó que tiene contactos en servicios sociales. Eso nos da otra avenida para presionar». «Exacto», sonrió Andrés con satisfacción fría. «Una investigación de servicios sociales, aunque no encuentre nada, será suficiente para aterrorizar a Carolina. La amenaza de perder a su hija nuevamente la paralizará». Se acercó a la ventana nuevamente, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. «También necesito que prepares documentos para reabrir el tema de la custodia. Argumentaremos que Carolina ha expuesto a la menor a situaciones peligrosas, que está reviviendo traumas pasados por razones egoístas, que la estabilidad de la niña está en riesgo». Mientras Andrés y Mauricio planeaban su contraataque, en otro sector de la ciudad, en la sala de redacción del principal periódico de Eduardo, un equipo de 5 periodistas trabajaba febrilmente en el reportaje más importante de sus carreras. La editora jefe,
Gabriela Torres, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia en periodismo de investigación, coordinaba el esfuerzo con la precisión de un general dirigiendo tropas en batalla. 1900. Necesito que cada hecho sea verificado 3 veces, instruía a su equipo. Cada documento autenticado, cada testimonio corroborado. Villamil es un tiburón legal y buscará cualquier pequeño error para desacreditar todo el reportaje. Los periodistas trabajaban en diferentes aspectos de la historia. Uno rastreaba las transacciones financieras que probaban cómo Andrés había vaciado las cuentas de la empresa Castañeda. Otro entrevistaba a exempleados que habían sido forzados a testificar falsamente contra Carolina 18 años atrás. Un tercero investigaba a los jueces que habían presidido el caso original, descubriendo conexiones financieras sospechosas con el bufete de Andrés. El reportaje tomaría forma como una narrativa devastadora de corrupción sistémica. Eduardo entró a la sala de redacción cerca del mediodía, su presencia inmediatamente captando la atención de todos. «¿Cómo vamos?», preguntó directamente a Gabriela. Ella le entregó un borrador preliminar, sus páginas marcadas con notas y referencias. «Es explosivo, Eduardo. Probablemente el reportaje más importante que publicaremos en una década. Pero necesito advertirte, cuando esto salga, habrá consecuencias. Villamil no se quedará quieto. Tendrá que contraatacar con todo lo que tiene». «Lo sé», respondió Eduardo leyendo rápidamente el borrador. Sus ojos se entrecerraron al llegar a ciertas secciones, particularmente condenatorias. «Por eso necesito que esto sea absolutamente hermético. Ni una sola grieta donde pueda meter su escalpelo legal». Gabriela asintió. «Lo será. Pero hay algo más que debes considerar. Una vez que esto se publique, Carolina y su hija estarán en el ojo del huracán mediático. Todos los otros periódicos, las revistas, las televisoras, todos querrán su historia. Algunos serán compasivos, otros serán crueles. ¿Estás preparado para protegerla de eso?» «Estoy trabajando en eso», respondió Eduardo guardando su teléfono que acababa de vibrar con un mensaje de su jefe de seguridad. «He contratado un equipo completo. Protección física, monitoreo digital, asesoría de relaciones públicas. No permitiré que vuelvan a destruirla». En su apartamento, Carolina miraba su teléfono nuevo con aprensión. Patricia había partido hacía una hora para comenzar a preparar los documentos legales formales. Sofía se había ido finalmente a la escuela, escoltada discretamente por uno de los guardias de seguridad de Eduardo disfrazado como un peatón ordinario. Ahora Carolina estaba sola con sus pensamientos por primera vez en horas. El teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. Su corazón se aceleró pensando que podría ser otra amenaza de los Villarreal, pero el mensaje era diferente, más personal y, por lo tanto, más aterrador. «Carolina, soy Andrés. Necesitamos hablar sobre Sofía antes de que esto se salga de control. Podemos proteger a nuestra hija si trabajamos juntos. No la pongas en peligro por orgullo». Las manos de Carolina temblaban mientras leía y releía el mensaje. La manipulación era obvia. La forma en que decía nuestra hija cuando nunca había mostrado el más mínimo interés en Sofía durante 15 años. La forma en que convertía su búsqueda de justicia en orgullo egoísta. Marcó el número de Eduardo inmediatamente. «Me escribió», dijo en cuanto él contestó. «Andrés está intentando usar a Sofía contra mí». Eduardo maldijo en voz baja. «No respondas. Patricia ya anticipó esto. Estamos preparando documentos para obtener una orden de restricción preventiva. Mientras tanto, guarda el mensaje. Es evidencia de acoso. Pero también revela algo importante. Está asustado, Carolina. Los hombres como Andrés Villamil no se comunican directamente con sus víctimas a menos que estén desesperados». Carolina se dejó caer en el sofá.
El agotamiento emocional finalmente alcanzándola. ¿Cuándo termina esto, Eduardo? ¿Cuándo puedo dejar de tener miedo? Pronto, prometió él. El reportaje sale mañana en la edición matutina. Una vez que la verdad esté ahí afuera para que todos la vean, el poder cambia. Ya no serás una exconvicta escondiéndose en las sombras. Serás una víctima de injusticia luchando públicamente por reivindicación. Eso te da protección de una manera que el silencio nunca pudo. Carolina cerró sus ojos, dejando que las palabras de Eduardo la reconfortaran aunque fuera brevemente. Gracias, susurró, por creer en mí cuando nadie más lo hizo, por no olvidarme. La mañana llegó con el peso de 1000 expectativas. Carolina había dormido apenas 2 horas, despertándose cada vez que escuchaba cualquier sonido fuera de lo común en el edificio. A las 5 de la mañana ya no pudo quedarse en cama. Se levantó silenciosamente para no despertar a Sofía y se dirigió a la pequeña cocina para preparar café. Sus manos temblaban mientras llenaba la cafetera, consciente de que en pocas horas toda la ciudad sabría su historia. El teléfono nuevo vibró a las 6 en punto. Era Eduardo. Ya salió. La primera edición está en las calles ahora mismo. Te estoy enviando una copia digital. Prepárate, Carolina. Tu vida está a punto de cambiar. Con dedos temblorosos, Carolina abrió el archivo PDF que Eduardo había enviado. La portada del periódico más importante de la ciudad la dejó sin aliento. El titular en letras grandes y negras declaraba: 18 años de injusticia, la verdadera historia de Carolina Castañeda. Debajo, una fotografía de ella de cuando tenía 22 años, radiante y llena de vida, contrastaba poderosamente con una foto reciente donde se la veía en su uniforme de empleada doméstica. El artículo era exhaustivo, devastador en su atención al detalle. Gabriela Torres había hecho un trabajo magistral, presentando la evidencia de manera que incluso el lector más escéptico tendría que cuestionar la narrativa oficial que había existido durante casi 2 décadas. Los documentos falsificados estaban reproducidos en el artículo con análisis forenses que probaban su naturaleza fraudulenta. Testimonios de exempleados admitiendo que habían sido pagados para mentir. Registros bancarios mostrando exactamente cómo Andrés había desviado millones mientras hacía parecer que Carolina era la responsable. Y lo más condenatorio de todo, conexiones financieras entre Andrés Villamil y 3 de los jueces que habían presidido varios aspectos del caso. Carolina leyó cada palabra, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de validación, dolor por todo lo perdido y miedo por lo que vendría. Por primera vez en 18 años, su verdad estaba siendo contada sin filtros, sin manipulación, sin la censura de aquellos que habían querido mantenerla silenciada. «Mamá», la voz de Sofía la sacó de sus pensamientos. Su hija estaba parada en la puerta de la habitación, su propio teléfono en la mano, lágrimas en sus ojos. «Acabo de leerlo. Una de mis amigas me envió el enlace. Dice que está por todas las redes sociales». Carolina se levantó rápidamente acercándose a su hija. «Sofía, necesitas quedarte en casa hoy. No vayas a la escuela. Las cosas van a ponerse caóticas y necesito que estés segura». Pero Sofía negó con la cabeza, su expresión determinada. «No, mamá. No me voy a esconder. Tú nunca te escondiste de verdad, siempre luchaste para darme una vida digna. Ahora es mi turno de ser valiente. Voy a ir a la escuela y si alguien tiene algo que decir sobre mi madre, les voy a decir la verdad. Eres la persona más fuerte que conozco». El timbre del apartamento sonó, haciéndolas sobresaltar a ambas. Carolina miró por la mirilla y se sorprendió al ver a Eduardo acompañado de Patricia y otras 3 personas que no reconocía. Al abrir la puerta, Eduardo entró con expresión seria.
Necesitamos hablar. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que anticipé. El equipo de abogados de Andrés ya emitió una declaración negando todo y amenazando con demandarnos por difamación. Los Villarreal también publicaron un comunicado pintándose como víctimas de una empleada vengativa. Patricia dio un paso adelante con su tablet. Pero aquí está la parte importante. En las últimas 2 horas hemos recibido llamadas de 17 personas más que afirman tener información adicional sobre Andrés Villamil. Ex empleados, antiguos clientes, incluso un juez retirado que dice que su conciencia ya no le permite guardar silencio. El reportaje abrió las compuertas, Carolina. La gente quiere hablar. Una de las personas que acompañaban a Eduardo, un hombre mayor de unos 65 años con cabello completamente blanco, dio un paso adelante tímidamente. Señora Castañeda, mi nombre es Héctor Reyes. Yo fui el contador principal de su empresa hace 18 años. Testifiqué contra usted en el juicio. Las palabras cayeron como bombas en la pequeña sala. Carolina sintió que sus piernas amenazaban con fallarle, pero se mantuvo firme. Usted dijo que yo había autorizado las transferencias fraudulentas, susurró con voz tensa. Su testimonio fue crucial para mi condena. Lo sé, respondió Héctor con lágrimas en sus ojos. Y lo lamento más de lo que puedo expresar. Andrés Villamil me amenazó. Dijo que si no testificaba como él quería, encontraría evidencia de que yo era el verdadero ladrón. Tenía una familia, una esposa enferma, 2 hijos en la universidad. Tuve miedo y fui un cobarde. He vivido con esa culpa cada día durante 18 años. Cuando vi el artículo esta mañana, supe que tenía que hacer lo correcto finalmente. Patricia colocó una grabadora sobre la mesa. Señor Reyes, ¿está dispuesto a dar un testimonio formal? Carolina miró al hombre que había ayudado a destruir su vida, buscando en su interior si podía encontrar perdón. Vio a un hombre quebrado por el remordimiento, alguien que había sido otra víctima de la manipulación de Andrés, aunque de una manera diferente. Lentamente asintió. Cuéntelo todo, señor Reyes. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Mientras Héctor comenzaba a relatar los detalles de cómo Andrés lo había coaccionado, el teléfono de Eduardo sonó. Su expresión cambió drásticamente al contestar. Entiendo. Sí, estaremos allí en 30 minutos. Colgó y miró a Carolina con una mezcla de satisfacción y preocupación. La Fiscalía General acaba de llamar. Quieren reunirse con nosotros de inmediato. El artículo causó suficiente revuelo que están considerando reabrir formalmente tu caso. Pero hay más. Andrés Villamil solicitó una reunión de emergencia también. Quiere negociar. Carolina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo estaba sucediendo tan rápido. Apenas ayer estaba arrodillada en el piso de la mansión Villarreal, humillada y sin esperanza. Ahora, menos de 24 horas después, la justicia que había parecido imposible durante casi 2 décadas, de repente estaba al alcance. Quiero verlo, dijo Carolina con voz firme, que la sorprendió incluso a ella misma. A Andrés, quiero mirarlo a los ojos cuando todo su imperio de mentiras se derrumba. Eduardo la miró con admiración. ¿Estás segura? Va a ser difícil. Es un manipulador experto. Estoy segura, respondió Carolina. He pasado 18 años escondiéndome de él, escondiéndome de mi pasado. Ya no más. Patricia cerró su maletín con un chasquido satisfactorio. Entonces vamos a darle lo que quiere. Una reunión. Pero será en nuestros términos, en las oficinas de la Fiscalía, con todo grabado oficialmente. No más negociaciones en las sombras. Esta vez todo será transparente. Mientras se preparaban para salir, Sofía abrazó a su madre con fuerza. Ve y pelea, mamá. Te estaré esperando cuando vuelvas. Y sin importar lo que pase,
Estoy orgullosa de ti. El viaje a las oficinas de la Fiscalía General fue tenso y silencioso. Carolina miraba por la ventana viendo la ciudad despertar a una mañana que para ella marcaba un antes y un después definitivo en su vida. En las calles podía ver gente leyendo el periódico, algunos con sus teléfonos mostrando claramente el artículo digital. Su historia estaba en boca de todos. La pregunta ahora era si esa exposición traería justicia o más dolor. La sala de conferencias de la Fiscalía General era austera pero imponente, con paredes revestidas de madera oscura y una mesa larga de caoba pulida que reflejaba las luces fluorescentes del techo. Carolina entró flanqueada por Eduardo y Patricia, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. En el extremo opuesto de la mesa estaba Andrés Villamil, acompañado por 3 abogados defensores de aspecto severo, todos en trajes impecables que probablemente costaban más que 6 meses de su antiguo salario como empleada doméstica. Cuando las miradas de Carolina y Andrés se encontraron por primera vez en 18 años, fue como si el tiempo se detuviera. Él seguía siendo guapo a sus 45 años, con el cabello perfectamente peinado con algunas canas que solo añadían distinción, el traje de diseñador que hablaba de éxito y poder. Pero sus ojos, esos ojos que alguna vez había amado, ahora la miraban con una frialdad calculadora que le recordó exactamente por qué estaba aquí. El fiscal general, licenciado Ramírez, un hombre de 60 años con reputación de ser incorruptible, presidía la reunión desde la cabecera de la mesa. «Señores, comencemos», anunció Ramírez con voz grave. «Señor Villamil, usted solicitó esta reunión». El abogado principal de Andrés, un hombre calvo llamado Guerrero que era conocido por defender casos imposibles y ganarlos mediante tecnicismos legales, se aclaró la garganta. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo para evitar un litigio prolongado y costoso que no beneficiará a nadie. Está dispuesto a ofrecer una compensación financiera generosa a la señora Castañeda a cambio de que retire cualquier acusación y se abstenga de hacer más declaraciones públicas sobre el caso». Patricia golpeó la mesa con su palma abierta, el sonido resonando en la sala. «Absolutamente no. Mi cliente no está interesada en ser silenciada con dinero. Quiere algo que el dinero no puede comprar, justicia completa y pública». Guerrero sonrió con condescendencia. «Seamos realistas, licenciada Córdoba. Este caso tiene casi 2 décadas. Los testigos tienen memorias dudosas. Los documentos han sido cuestionados por peritos de ambas partes. Un juicio podría durar años sin garantía de resultado favorable. Mi cliente está ofreciendo certeza inmediata». Carolina había permanecido en silencio hasta ese momento, pero ahora habló con voz clara y firme, que sorprendió incluso a Eduardo. «No quiero su dinero, Andrés. Quiero que el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Quiero que cada cliente, cada colega, cada persona que alguna vez te admiró conozca la verdad. Me robaste 18 años de vida. Me quitaste a mi hija durante años cruciales de su infancia. Destruiste mi nombre y mi reputación. El dinero no puede compensar eso». Andrés finalmente habló directamente, su voz suave pero cargada de amenaza velada. «Carolina, siempre fuiste tan dramática. Piensa en Sofía. Un juicio la expondrá a todo. Los medios la perseguirán, sus compañeros de escuela la señalarán. ¿Es eso lo que quieres para ella, más trauma?» La manipulación era obvia, el intento de usar su amor maternal contra ella. Pero Carolina había cambiado. Ya no era la mujer quebrada que había salido de prisión. «Sofía sabe la verdad ahora», respondió con calma. «Y prefiere tener una madre que lucha por la justicia que una que se esconde de ella». En ese momento, el asistente de Ramírez entró apresuradamente con un folder que entregó al fiscal.
Ramírez leyó rápidamente los documentos, su expresión volviéndose cada vez más seria. Señor Villamil, comenzó con tono grave, acaban de llegar 4 órdenes de arresto contra usted emitidas por jueces diferentes. Los cargos incluyen fraude, falsificación de documentos, soborno de funcionarios públicos, conspiración para privar de libertad bajo falsos pretextos. La presión sanguínea en el rostro de Andrés cambió visiblemente. Guerrero intentó intervenir inmediatamente. Esas acusaciones son absurdas, basadas en testimonios de personas con razones para mentir. Patricia sacó su propia tablet mostrándola al fiscal. También tenemos esto. Transferencias bancarias que muestran pagos de cuentas controladas por el señor Villamil a los 3 jueces que presidieron el caso original de la señora Castañeda. Documentos forenses confirmando que las firmas en contratos clave fueron falsificadas. Y grabaciones de llamadas donde el señor Villamil discute con sus asociados cómo fabricar evidencia. El caso es sólido, licenciado Ramírez. Inquebrantable. Andrés se levantó bruscamente, su compostura finalmente quebrándose. «Esto es una conspiración», gritó. «Montalvo está usando su influencia mediática para destruirme porque siempre estuvo enamorado de mi esposa». Eduardo se levantó también, su voz calmada pero letal. «No proyectes tus propias obsesiones patológicas en otros, Villamil. Yo creí en la inocencia de Carolina porque investigué los hechos. Algo que ningún otro periodista se molestó en hacer porque estaban demasiado ocupados aceptando tus sobornos». Ramírez golpeó su mazo, restaurando el orden. «Señor Villamil, tengo suficiente para proceder con arresto inmediato. Sin embargo, en consideración a su posición y para evitar un espectáculo público, le daré 24 horas para presentarse voluntariamente. Después de ese tiempo, será arrestado donde sea que lo encontremos». La reunión terminó. Mientras Andrés salía escoltado por sus abogados, lanzó una última mirada a Carolina, una mezcla de odio, miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. Carolina lo observó irse sin parpadear, sin miedo. Ya no tenía poder sobre ella. 3 meses después, Carolina estaba parada frente al mismo edificio de la fiscalía, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. La exoneración oficial había sido emitida esa mañana. Todos los cargos contra ella eliminados de su expediente, como si nunca hubieran existido. Su nombre completamente limpiado. Más importante aún, Andrés Villamil había sido declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 20 años de prisión. Los Villarreal también enfrentaban cargos por conspiración e intimidación de testigos. Eduardo estaba a su lado, como había estado durante todo el proceso. Sofía del otro lado, sonriendo con orgullo hacia su madre. Patricia había logrado no solo la exoneración, sino también la recuperación de una parte significativa de los activos robados. No era la fortuna completa que Carolina había perdido, pero era suficiente para asegurar el futuro de Sofía, para pagar su universidad, para vivir con dignidad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo suavemente mientras los periodistas se agolpaban para fotografiar a Carolina, ahora no como una criminal, sino como un símbolo de justicia restaurada. Carolina miró a su hija, luego a Eduardo, finalmente al cielo azul sobre ellos. «Me siento libre», respondió con lágrimas en los ojos. «Por primera vez en 18 años, verdaderamente libre». Sofía la abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Nunca te rendiste. Nunca dejaste que te quebraran completamente». Carolina besó la frente de su hija. «Tú fuiste mi razón para seguir adelante, mi amor. Cada día difícil, cada momento de desesperación, pensaba en ti y encontraba fuerzas para dar un paso más». Eduardo observaba madre e hija con una sonrisa genuina.
Sabes, Carolina, hay una posición abierta en mi empresa, directora de Relaciones Comunitarias. El trabajo implica usar tu experiencia para ayudar a otros que han sido víctimas de injusticia judicial. Creo que estarías perfecta para el puesto. Carolina lo miró sorprendida. Eduardo, yo no he trabajado en ese tipo de ambiente en casi 2 décadas. Él sonrió. Eres Carolina Castañeda. Construiste una empresa antes de que te la robaran. Sobreviviste a la prisión, a la pobreza, a años de abuso. Criaste una hija increíble contra todas las probabilidades. Creo que estás más que calificada. Mientras caminaban juntos alejándose del edificio, Carolina reflexionó sobre el viaje que había tomado desde aquella noche humillante en la mansión Villarreal. Una simple caída de copas de champán había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado completamente el curso de su vida. Había sido obligada a limpiar el piso con sus manos mientras todos reían, pero un invitado la había reconocido, y ese reconocimiento había sido la chispa que encendió la llama de la justicia. La verdad finalmente había salido a la luz, y con ella, la redención.